El radar de la política en Marandúa Noticias. Hablemos de política porque las latitudes en el radar se siguen moviendo, Omar, y ayer estábamos todos muy expectantes. A las 4 de la tarde tenían programada la sesión de los diputados, la clausura de sesiones extraordinarias, 5 días en los que esos dos proyectos que presentó la administración, pues en medio de tantas diferencias no pudieron salir avantes. ¿Qué pasó? Bueno, allí se presentaron pues prácticamente que las discusiones de las que veníamos escuchando durante los días anteriores. Allí el rifirrafe entre, bueno, que el uno le echa la culpa al otro, bueno, es decir, no hubo ninguna novedad, entonces volvieron a tocar estos mismos temas que ya habíamos escuchado. Pero siguieron en ese tono, sí, subido, salido, sí, claro, enviándose dardos personales, ¿siguieron? Sí, claro. Iban y venían, ¿no? Porque de todas formas, bueno, hubo momentos donde se presentaron como disculpas por las situaciones que se habían presentado, pero igual seguía el tema, o sea, la constante definitivamente fue el tema político, lo que se maneja en este momento en campaña, cómo veía, cómo se lograba como generar una interferencia, digámoslo así, en materia, como si usted tiene un televisor, una interferencia ahí en el tema de la discusión realmente de los proyectos y lo que pasó en torno realmente con los proyectos. Bueno, alrededor de las 4:23 dio inicio la sesión, se tenía programada para las 4 de la tarde, pero a las 4:23, algo así, inició la sesión, una sesión en la que se hizo una comisión para invitar a la gobernadora encargada, que es Alexandra Rayo, secretaria de Hacienda, en condición de gobernadora encargada, fue quien tuvo quien clausuró el acto de estas sesiones extraordinarias. Bien, pues arranquemos con las intervenciones que se presentaron allí en esta clausura de estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Una de las primeras personas, uno de los diputados que pidió la palabra inicialmente fue Alexander Cifuentes, quien presentó una especie de informe de lo que había pasado, cómo había cursado por lo menos el proyecto 563, cómo se dio el desarrollo del mismo y dio claridad a la comunidad presente del por qué no pasaron los proyectos. Para las personas que nos acompañan, con el mayor de los respetos y el mayor de las, digamos, afecto que le tengo a la comunidad, hoy yo quisiera decirles que el proyecto pasaba porque pasaba, pero si hubiese dado otro escenario, otras condiciones, donde efectivamente hubiéramos tenido el tiempo suficiente para el estudio, hubiera iniciado los primeros días de enero, hubiéramos estudiado todo con tiempo, hubiéramos recibido la información y hubiéramos hecho ese control de legalidad para evitar problemas, hoy sería una realidad. Entonces, no miren a la Asamblea Departamental como la culpable de este proyecto de ordenanza, sino miren que efectivamente hubo una falta de planeación por parte de la administración, efectivamente hubo un error garrafal, presentaron dos proyectos de ordenanza de este tipo, de esa importancia, en 5 días a 3 días de que inicie ley de garantía. Bien, ahí estaba entonces el resumen que hace el diputado Alexander Cifuentes. Pero ¿cuál fue ese error garrafal al que se refería? El tiempo, definitivamente, porque es que ellos constantemente estaban diciendo de un acuerdo que se había llegado con la administración departamental el año anterior, de que se entraría a citar los primeros días, estamos hablando de 11 o 12 de enero, ¿no? Sí. Para poder tener el tiempo suficiente para el estudio de los proyectos que se iban a presentar. Bien, entonces le siguió la diputada Mayday Acevedo, que a su modo de ver difirió un poco con el tema del informe que presentó el diputado Alexander Cifuentes, debido a que no se habló, por ejemplo, de las proposiciones que presentó la diputada en su intento de agilizar todo el proceso para que se estudiara con tiempo estos proyectos, que se iniciara el tema de la elección de las comisiones y así poder estudiar los mismos. Ella dijo que cuál era la verdadera intención, debía decirse cuál era la verdadera intención desde el comienzo para no tramitar estos proyectos. ¿Cuál fue la intención que tenían ellos desde el comienzo por estos proyectos? Eso fue lo que dijo la diputada Mayday Acevedo. Y esa fue la intención desde el primer día en que se instaló este periodo de sesiones ordinario, con la intención de no tramitarlo. Y digámosle a la gente la verdad,
Seguramente pueden ustedes decir que la discusión no se ha dado. Es correcto, no se ha dado, porque no hubo el espacio ni los tiempos pertinentes para darlo. Entonces, digámosle la verdad a la gente. Seguidamente, la diputada Janet Cárdenas coincidió con este tema y manifestó la falta de voluntad por parte de la Asamblea Departamental o por parte de alguna parte, de algún sector de la Asamblea Departamental. La verdad, decirle a la comunidad que faltó voluntad. Y yo sé que, y aquí compañeros, ustedes saben que yo no estoy diciendo mentiras. La verdad no estoy diciendo mentiras. Y sería bueno que, pues que no volviera a suceder, porque hoy no estamos siendo afectados los diputados. Ni siquiera el gobernador quedará afectado políticamente y que tiene la voluntad de un gobierno de gestión, porque es un gobierno de gestión que ha venido dando día a día por el beneficio del departamento del Guaviare, y que nosotros acá como diputados tenemos una responsabilidad, claro que sí. Bueno, ahí estaba la diputada Janet Cárdenas. Bueno, pero aquí entonces lo que queda claro es que ayer, digamos, ya estaban resignados de que definitivamente los proyectos no habían pasado y comenzaron fue a reflexionar o sea, qué fue lo que pasó, y coincidían algunos en que no hubo voluntad, no hubo ese interés que en algún momento se había denotado. Gustavo Gómez es uno de los diputados que ha estado como muy neutro Y prudente, yo diría que algo dentro prudente. de todo, la experiencia Claro, de los pero años, también, ¿no? Pero también manifestó su preocupación de que no se hayan aprobado esos proyectos, sobre todo cuando estamos ya prácticamente a 3 días de que se inicie la ley de garantías. Sí, él ha sido algo prudente en esos momentos como tan candentes Como de la sensato, Asamblea. en medio Muy pocas veces lo vi un poco desencajado. No, diría que no lo vi, no lo vio desencajado allí en estas sesiones, pero sí invitó a la Asamblea Departamental a ponerse la mano en el corazón y que se piense en el desarrollo de la comunidad y no en los motivos personales. Hoy termina esta sesión de las primeras peores sesiones extraordinarias, y uno se va pues con nostalgia de ver que muchas personas se van a quedar un poco tristes porque estaban ilusionadas a que van a tener una oportunidad para salir adelante. Entonces, yo invito a la honorable Asamblea, a todos los diputados, que nos ponemos la mano en el corazón y sigamos trabajando y pensemos en el desarrollo de la comunidad del departamento, porque a veces hay motivos personales que es de respetarlos. Cada diputado es libre de actuar y de pensar, pero a veces esas diferencias hay que animarlas. Bien, ahí está en su tono Muy calmado. Calmado, moderado, pues hizo el llamado a la Asamblea Departamental. Seguidamente, la diputada Ofelia Quitián habló y se hizo una pregunta de por qué estos proyectos salen en estas fechas cercanas, bueno, ya en desarrollo de las campañas políticas. Yo me pregunto, si tanto nos duele el pueblo, ¿por qué este proyecto sale para esta fecha? ¿Por qué sale para esta fecha? Yo, mientras pueda y mientras Dios me dé la voluntad y el pueblo de estar aquí sentada, voy a defender el pueblo. Porque a mí no me eligió el gobernador. Es más, les cuento, estoy en la lista negra del gobernador para no volver a ser diputada del Guaviare. Pero gracias a Dios, a uno lo elige el pueblo. Ahí está la diputada Ofelia Bueno, Quitián. ya ahí dando, ¿cómo se dice? Como luces de definitivamente las diferencias políticas. Y es que eso es realmente, en medio del contexto político y sin alejarnos un poco, pues de cierta manera ellos se les convocó era para discutir estos proyectos, que no lo hicieron. Que no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus explicaciones. Porque el tiempo se les fue en el toma y dame, y venga acá, pero es que yo quiero participar, pero es que y a mí me dijeron, y a mí me contaron, y esto, pero no avanzaron entonces realmente a lo que habían sido citados. No, y en sus argumentos también la diputada Ofelia Quitián preguntaba que 1 millón de pesos, ahí hay un proyecto que beneficia a microempresarios con un monto, y ella hablaba de 1 millón de pesos, y qué tanto le podría servir. Y vendedores ambulantes. Va a ser un capital semilla que se va a estar entregando a través del IFEC,
IPEC, algo que además se había anunciado el año pasado, desde el año pasado se venía anunciando como parte de esa reactivación económica que había sido muy bien recibido, sobre todo en el contexto de que viven en este momento los pues vendedores informales y demás comerciantes en el municipio. Hasta ahí sabíamos nosotros, pero ¿qué dijo la diputada? Bueno, la diputada habló sobre ese $1.000.000 para qué les puede servir a los microempresarios. Entonces, hoy si me toca echarme a las costillas el costo político, lo voy a hacer. Pero una reactivación económica es cuando le dan a uno realmente, y lo digo como microempresaria del Guaviare, cuando a mí realmente me dan un capital para poder salir adelante. Y se lo he dicho aquí al doctor Edwin Díaz, los créditos, un crédito de $1.000.000 sirve solo para endeudar a las personas y dañarles el datacrédito porque los reportan y luego les toca ir a buscar un abogado para pagarle 4 o 5 millones para que lo saquen y quedan sancionados un poco de tiempo. Entonces hoy no quieran, colegas, aquí echarnos el agua sucia, que es que los unos, que es que los otros no. Bien, ahí está respecto a estos recursos que llegarían para los microempresarios, pero la diputada Ofelia Quitián también hizo una recomendación, o por qué no se esperaban 6 meses para que se puedan ejecutar estos proyectos y evitar que se haga uso de los mismos en campañas. Mientras yo pueda, evitaré que se patrocinen posibles campañas con el recurso del pueblo. Esperemos, si ya pasamos 2 años de pandemia y estamos vivos y estamos trabajando y estamos echando para adelante, pues esperemos 6 mesecitos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, 6 mesecitos después de eso. ¿Sí? Bueno, pero sobrevivimos los 2 años, hemos sobrevivido 2 años. No le digamos mentiras al pueblo. No le digamos mentiras al pueblo. No sigamos, vea, pueblo, no sigamos siendo cómplices. Porque aquí somos cómplices cuando permitimos que los recursos se malgasten. Bien, ahí está. Entonces, esperar unos mesecitos, recomendaba. Estas palabras más adelante les vamos a dar a conocer lo que pues le llamó también la atención el tema a la secretaria a la gobernadora encargada Alexandra Rayo ya en el cierre de en la clausura, cierre y clausura de estas sesiones. Bueno, seguidamente fue el diputado William Ramírez quien llamó la atención sobre decir la verdad, que la Asamblea no está actuando en contra del pueblo como lo han querido hacer ver. Y hoy quieren hacer ver que esta Asamblea Departamental está actuando en contra del pueblo y en contra de las necesidades de la misma gente. Pero ¿por qué no se dice la verdad cuando desafortunadamente le hicieron pasar una cantidad de documentos a mucha gente humilde, pidiendo sacar salud y pensión? Ya tenían supuestamente hasta los overoles contratados, comprados, para poder, sin tener la plata, sin tener el presupuesto, y vienen a decir aquí que nosotros somos los culpables. Ah, qué bonito. Nosotros no somos los culpables. Estamos aquí para velar que los recursos del pueblo sean gastados eficientemente, con transparencia, con equidad. No así como se están pidiendo que se gasten los recursos. No así, proyectando recursos para en tiempos electorales hacer cosas que no se deben hacer en tiempos electorales. Aquí esta asamblea no. Bien, seguidamente el diputado Lucas Martín Vaca le salió al paso a las críticas de las cuales considera él que fue objeto ante los constantes señalamientos de que era mandadero del gobernador. Esto fue lo que le respondió Lucas Martín Vaca a los diputados que le hicieron ese señalamiento. Y aquí varios diputados entonces mencionaba, y en especial aquí el diputado Yamí Vanegas, que lo digo mi compañero, que somos amigos desde el Consejo Municipal, entonces decía que yo era un mandadero del gobernador, que yo hablaba como en nombre de la administración departamental, que muy seguramente me tocaba renunciar a mi curul, que me contratara el gobernador para ser como el mandadero él, como lo mencionaba aquí el diputado Alexander García Canguajo, que me ha dicho que yo soy irrespetuoso, cuando él sí ha sido irrespetuoso, que yo no servía sino para repartir cerveza. El hecho de que uno como diputado, concejal o cualquier persona natural
quiera ayudar a repartir una cerveza no quiere decir que uno sea el mandadero de los demás. O quizás sí, porque gracias a Dios soy un campesino, una persona que me gusta trabajar y estoy aquí porque quiero el departamento del Guaviare. Y allí el turno fue para el diputado Iván Flores, quien recordó que advirtió que los 5 días eran muy pocos para el estudio de los proyectos. Cuando iniciamos este periodo de sesiones, yo advertí que 5 días eran muy pocos para estudiar unos proyectos que a la luz de los que los habíamos leído, tenían que solicitarse una información que debe ser analizada por los diputados y obviamente por la Comisión Primera, que es la más pertinente en este caso. Y hoy, en el 5.º día, pues ya se dieron cuenta que faltaron días para analizar los proyectos, porque obviamente se debían, la información solicitada creo que llegó ayer en la tarde, falta analizarla, discutirla, ver lo que se debe hacer. Bien, ahí está. Y aquí llegó el momento de las disculpas, por lo menos del diputado Iván Flores, quien le pidió excusas al diputado Martín Lucas Vacas por uno que considera que de pronto no fue adecuado para referirse a él, pero también le pidió respeto por haber calificado de irresponsable a algunos diputados. Diputado Lucas, quizás no utilicé un término adecuado para referirme a alguna situación con usted. Le pido excusas, lo hago de corazón, pero entienda, diputado, que también usted fue irrespetuoso con nosotros y utilizar la palabra irresponsable cuando usted no sabe el contexto de la situación también genera molestia, diputado. Entonces, si mi lenguaje no fue decoroso con su honorabilidad, diputado Lucas, le pido excusas, pero también le pido que cuando se refiera a un acto que haga un diputado, no lo tome irresponsable, porque por decir algo, usted intentó dejar ver que aprobar la tasa Prodeporte sobre ese valor había pasado algo, y no pasó nada diferente a haber compartido el mismo criterio con el gobierno departamental. Bueno, ahí está, bajándole un poco los ánimos al tema de la discusión que se venía presentando. También reconocer también que se salen de casillas y que si me escuchan por aquí. Bueno, vamos a mejorar el sonido. Ahí. Sí, señor. Vamos a ver si por aquí no. Ahí. Lo que decía, está bien reconocer los errores. De cierta manera ellos son compañeros y acá eso es lo que uno entiende y analiza al final. Se dejaron llevar por sus diferencias políticas, se dejaron llevar por ese contexto que estamos nosotros viviendo en medio de estas campañas, pues que se adelantan y que no pueden ser ajenos a digamos el tema político, pero de cierta manera ellos estaban pues para discutir esos proyectos. Y el tiempo, y la pregunta que me queda, Omar, no sé si eso lo hablaron, es ¿quién dijo que alcanzaban en 5 días? Es decir, ¿por qué la gobernación cita 5 y no 7? ¿Quién le dijo a la gobernación que eran 5 días? Esas decisiones y esos cálculos de trabajo, ¿cómo se hacen? ¿No? Porque es que ahí también viene un tema y es un riesgo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada sesión? Vea, yo me di a la tarea. Cada sesión, a cada diputado, cada sesión extra nos cuesta a los guaviarenses cerca de 545,000 pesos aproximadamente, seguramente un poquito más o un poquito menos, dependiendo de los ajustes que se haya hecho este año. 545,000 cada sesión. Lo citaron a 5, son 11, calculen ustedes, son cerca de 30 millones de pesos en estos 5 días que no sirvieron para absolutamente nada, porque no se avanzó, pues o sea, no se pudo hacer ni siquiera la discusión real de esos proyectos. Entonces ahí es donde también hay que poner las cosas en la balanza y sí, completamente de acuerdo con el trabajo, digamos, hacer el trabajo juicioso, evaluar y medir, y ya vamos a escuchar los argumentos de por qué ellos incluso estaban pidiendo la lista de las personas vinculadas al proyecto Guardela, pero pues también hay que ver y hay que partir diferencias, a eso es lo que yo voy. Si ellos bien son, digamos, y tienen sus diferencias políticas y por supuesto están haciendo su función de hacer ese control político, pero 30 millones de pesos perdidos de todos los guaviarenses, del presupuesto de los guaviarenses en esas sesiones aproximadamente estoy hablando, ¿y qué pasó? No pasó nada.
Pero es que ese es un llamado Y que entonces hacían la algunos. gente está esperando, obviamente, que les den un poco de empleo, que les den de la gobernación, pero ahora ¿con qué plata? ¿Con qué recursos? Sí, ese es el tema, y es que eso es lo que llamaba la atención a algún sector de la Asamblea, Sí. de por qué, bueno, 5 días, obvio, son cortos, pero también optimizar el tiempo de por qué las comisiones no se eligieron en los primeros días. Obvio que la mesa Ahí queda directiva mucho decía... a la voluntad de los diputados. Por eso fue una constante el tema ya en el cierre, el tema de la voluntad de avanzar rápidamente en esto. Obvio, la mesa directiva argumentaba de que estaba en los tiempos y efectivamente pues uno revisando el tema del reglamento pues les permite hasta 10 días para poder elegir las comisiones. Otro argumento que ellos expresaban, y lo escuché también, Omar, era que la demora estuvo de parte de la administración en citarlos. Eso tal vez fue el error más grande que Pues digamos, ahí como que comienza todo, ¿no? Que ahí comienza todo, porque supuestamente lo que nos habían dicho era que estaban programados para iniciar sobre el mes, sobre el 11-12 del mes de enero, y lo citaron hasta el 21, cuando según lo que también ellos se refieren a nivel nacional, pues las asambleas ya habían citado en esas sesiones extraordinarias para hacer esos ajustes y esos presupuestos y definir, porque es normal, digamos, que comenzando cada año se hagan esas aprobaciones y se hagan los ajustes y se pongan y se aprueben y tal, pero pues antes de incluso los 20 primeros días del mes, era lo que nos decía. Entonces la molestia también vino de eso, ¿no? Tal vez la demora y de cierta manera el correr, quién sabe por qué razón lo demoró la administración, pero pues uno entendería que también son trámites que son administrativos. ¿Quién más, si no la gobernación, estaría interesada en que les aprobaran rápidamente esos proyectos? No calcularon que el tema, que estamos en época política también, y esto podía influir en ello. Y que no cuentan con la mayoría del apoyo en la gobernación, en la asamblea. Esa fue tal vez Allí también el error de cálculo. Sí, allí también hubo conceptos de algunos otros diputados donde manifestaban que en cuanto a la falta de voluntad, que en sesiones anteriores o en periodos anteriores se han debatido y se han aprobado prácticamente que en ese mismo tiempo proyectos que cuentan con más articulado y con no muchos más textos, claro, ahí es donde entonces uno dice, y sí se pusieron pues como muy juiciosos a detallarlos y a leerlos. Que hablaban de estos proyectos de 2 hojas en esta oportunidad. Creo que con 3 artículos, algo así, y pues lo que reprochaban era de que anteriormente se han aprobado y se han estudiado con todo el juicio que le colocan ellos a ese estudio, análisis de estos proyectos, y aprobados en un tiempo más o menos de 5 días. Entonces de ahí también más vendrá articulados y más delicados aún. Y entonces de ahí vendrá también la referencia de la gobernación de por qué citar esos 5 días y no más. Pero ahí es donde decimos, entonces cada sesión nos cuesta y hay que optimizarla. Y eso pues no se vio al final de cuentas. Bueno, vamos a continuar rápidamente con el diputado Alexander García, que dio a conocer una de las razones por las cuales no habría votado, o sea, porque requería un estudio a profundidad que en también es tema válido, de la lista de beneficiarios del proyecto Guardela. Y él daba a conocer, porque es que no quería involucrarse en de pronto un mal procedimiento lo llevaba a poner en riesgo su credencial en la Asamblea Departamental. Esto fue lo que dijo el diputado Alexander García. Y hay temas bien complejos, honorables y comunidad, para que lo entiendan. Es un proyecto donde se le va a entregar beneficios a la comunidad en enseres y en posibilidades laborales. Y lo que decía Iván es cierto. ¿Qué tal, honorable Janet, si usted por equivocación ha incluido a un familiar suyo en esa lista? O cualquiera de los diputados que tienen la capacidad de hacerlo. O así no sean ustedes. Que la administración los haya incluido porque de pronto ni los conoce. Y ustedes votan ese proyecto o nosotros lo votamos. ¿Qué pasaría, honorables? Le pregunto a los abogados que hay aquí. Don Gustavo Amado, que es abogado especializado, conoce el tema. ¿Qué pasaría con Miguelito? Y estuve revisando, porque hasta hace poco me puse a revisar la noche. Tengo 2 familiares. ¿Cómo les parece
No sé si los meterían con el ánimo de que Miguelito saliera aquí con una investigación. No lo sé. Se llama tráfico de influencias. Entonces, mire que es que esto no es un sueño, ni es un cuento de hadas. Bueno, ahí estaba, una de las razones por las cuales No decía es un que... sueño ni es un cuento de hadas, me Oiga, encanta. pero cayó en gracia, pero cayó en gracia Laura y Omar, dentro de esa intervención que hizo el diputado Alexander García, pues una frase que pronunció referente pues a todo esto, ¿cierto? ¿Qué Y dijo? Haciendo referencia pues a la experiencia que tiene ya entre sus 3 periodos como diputado, expresó: a mí no me hablen de muertos, que yo vengo del cementerio, refiriéndose pues a todos estos temas que se han tocado y que pues han causado pues algunos debates, como lo hemos venido nosotros pues dando a conocer a través de nuestras emisiones. José Arley, fue constante en este debate también el tema de las personas que estarían posiblemente beneficiadas con el proyecto Guardela, de que Sí. ya habían avanzado en el tema de afiliaciones en salud, en el tema de apertura de cuentas bancarias para poder acceder a ello, y a esto se refirió el diputado Alexander García. Entonces miren que a ustedes les mintieron. O no me digan mentiras, que aquí vamos a hablar la verdad. Yo ahí tengo amigos también. Que les dijeron, póngale cuidado. Y desmiéntame aquí. ¿Cierto que ustedes ya sacaron cuenta? ¿Cierto que ustedes ya sacaron? Díganme la verdad, porque yo lo sé. Yo ahí tengo el dato. ¿Ustedes ya le sacaron el tema de salud? ¿Ustedes ya les dieron hasta la talla del overol que les iban a colocar? Bueno, entonces le están diciendo aún más mentiras. Porque así nosotros hubiéramos aprobado esto hoy. Si ustedes a hoy o mañana no tienen los documentos al día, pues no alcanzarían a contratarlos. Entonces, aún les están diciendo más mentiras. Esa es la realidad. ¿Y sabe por qué lo dejaron aquí cerquitica? No es por el bienestar de ustedes. Hay que decirlo. No nos dé miedo, honorables. Este es el recinto de la democracia. Es por una contienda electoral. Contienda electoral que hizo mella en estas... Pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí el tema de la contienda electoral, las diferencias políticas salen ganando. Y pues ve a la gente ya, incluso es que le digo, esto es lo bueno y lo malo, ¿no? A poner en balance, pues que la gente también está esperando su trabajo y está esperando su pues comenzar el año activándose con estos proyectos que estaban desde el año pasado, que también habían sido presentados a la asamblea y que no los habían. ¿Qué fue lo que pasó la vez pasada? No los habían alcanzado a discutir, creo que habían quedado para este periodo de sesiones. ¿O qué pasó? Porque entonces no era un proyecto nuevo y tal vez ahí estaba también muy confiada la gobernación. Pues ya los conocíamos, pues es que ya los habíamos hablado incluso acá en estos medios. Si los conocíamos nosotros, porque ellos en la asamblea pues no, es decir, no estaban familiarizados con esos proyectos, si necesitaban realmente más tiempo para discutirlo o no, o era solamente ganas o la falta de justamente dar esa discusión y esas ganas de debatir lo que ya estaba debatido y alargar las cosas para pues finalmente dar este resultado. ¿Será eso realmente, habría sido esa el objetivo? Porque es que vemos que nuevamente al final incluso del cierre, tema político otra vez. Y es que eso, las diferencias políticas no pueden estar por encima del bienestar del resto de guaviarenses que estaban, y mira, hasta cuentas bancarias, lo dijo él, hasta cuentas bancarias ya tenían abiertos, y es que sin eso no los contratan. De hecho, las tenían que tener. Claro, de hecho, pues estaban preparándose. Si a usted le dicen, Omar, usted está en la lista de beneficiarios, pues usted tiene que prepararse, porque si sale todo esto, tendrían que estar incluso eso antes contrarreloj, antes del 29, que es el sábado.
del 29 comienza la ley de garantías, sí, pues exactamente. tendrían que tener todo listo. Pues claro que tenían que tenerlo listo. ¿Cómo más? Entonces, o sea, si la lista ya está, pues usted se prepara o no, Arley. Si usted no quiere el trabajo, pues no se prepara. Pero si usted lo quiere, tiene que estar con todo el tema listo. Pues considerando que los proyectos, exactamente, siendo optimistas de que les iban a aprobar esos recursos, pero vea usted. Bueno, y en el día de ayer, en el resumen que pasábamos de las sesiones, en el cierre que se presentó algo como molestia por algunos diputados que no se les dio la palabra. Sí, pues en ayer esa que oportunidad quedaron ahí con el micrófono cerrado. Ayer el diputado Yamid Vanegas pues explicó lo que sucedió en ese cierre de las sesiones del día anterior. Honorable Lucas, le pido respeto. Aquí estoy para garantizar el orden de la sesión. Le pido con todo el ánimo de conciliar, honorable Lucas, que tenga respeto por su presidente. Que yo lo tengo por usted, honorable Lucas, y acá se le va a garantizar la palabra a todos los honorables diputados. Ayer, ¿qué pasó? Quiero ofrecerle disculpa al honorable Jason Rojas, de pronto esté viendo la sesión, pero cuando el honorable Jason Rojas solicitó la palabra se había cerrado el punto. Entonces por eso pues no podía devolverme. Pero acá estamos para garantizar el buen funcionamiento de la corporación y que estas sesiones tengan orden. Entonces, por favor, solicito también respeto. Bueno, ahí estaban las explicaciones que ha dado el presidente de la Asamblea Departamental con respecto al cierre del día anterior. Y bueno, la clausura como tal de estas sesiones estuvo a cargo de la gobernadora encargada Alexandra Rayo, que dio unas palabras respecto al tema de por qué no se había aprobado o avanzado, por lo menos en el estudio de estos proyectos en el seno de las comisiones, o de la comisión, en este caso la comisión primera, ¿verdad? Que de ahí, hasta ahí quedó. Y también dio luces de lo que iba a pasar con estos proyectos. A los diputados que no estuvieron de acuerdo en muchas ocasiones con las proposiciones de la diputada Maite y de los otros diputados de acelerar un poco el proceso, pues respeto su decisión, diputados. Ustedes tendrán sus razones, pero tengo que decir que siento una profunda tristeza, porque aunque alguna persona diga, hoy yo no tengo afán, a mí sí me duele. Gracias a Dios yo tengo un plato de comida en mi casa, a mi hija no le falta nada, pero no es la misma condición de otras personas. Entonces no podemos decir, yo no tengo afán, a mí no, eso puede esperar. Eso no se dice, eso no se hace. Quiero cerrar con esto, decirles que el proyecto sigue en pie, los recursos sí están, no están adicionados al presupuesto de esta vigencia, pero sí están garantizados los recursos y el proyecto sigue en pie. Volverá por cuarta vez a esta honorable asamblea una vez hayan sesiones ordinarias. Gracias. Volverán. Volverán, es lo que Por yo le cuarta digo. vez, dijo. No es la primera vez, es que ya era la cuarta vez. Y ahí es donde pues hay que mantener de cierta manera, ver el cuadro grande y alejarnos un poquito de la discusión del toma y dame y del dardo va y dardo viene. Y es aquí, pues, estos proyectos no aparecieron de la noche a la mañana. O sea, si están haciendo un control político, pues haga seguimiento. Miren realmente si van a contratar a los que van a contratar, que están en el tema político. Pongan en alerta a todas las autoridades electorales. Adviertan, hagan, pero pues en este caso también me dejó pensando justamente el diputado Alexander García, pues en la ilusión que todas las personas, esas 400 personas en todos los 4 municipios que iban a ser contratadas con este Guardela, pues estarían esperando su arranque de año. Ahora, ¿hasta cuándo inician las sesiones ordinarias? ¿Hasta cuándo tienen que esperar? ¿Cuándo comenzarían las sesiones ordinarias, Arley? Las ordinarias en marzo. En marzo.
Estaremos ya, no sé si después o antes de las elecciones que son el 13 de marzo, pero ahí también, pues ya de cierta manera son 3 meses que habrán corrido y que las personas estaban esperando pues ese ingreso desde comienzo de año. Definitivamente ganaron las diferencias políticas y perdieron los que estaban esperando esos trabajos con esos proyectos. Pero sigue de por medio la ley de garantías. Claro, y la ley de garantías va hasta junio, entiendo que más o menos va hasta junio. Periodo porque o sea que no se va a poder hacer las contrataciones ni siquiera en marzo. Este año es un año difícil con relación a la ley de garantías, porque hay proceso electoral para lo que tiene que ver con las corporaciones de Senado, Cámara de Representantes. Posteriormente viene la elección del presidente de la República y más adelante vamos a tener después de la segunda vuelta se levanta la... Entonces va a ser un año bastante difícil en este sentido por la vigencia de la ley de garantías. Bueno, y así terminó estas sesiones extraordinarias y como quien dice, colorín colorado, y el proyecto no se fue aprobado. No se aprobaron y quedaron ahí esperando. Entonces vamos a ver, eso fue el radar de la política aquí en Marandúa, con mucho movimiento y pues en conclusiones. Son las 8:22 de la mañana, es tiempo de conocer información a nivel nacional con nuestros colegas desde Bogotá.